palabra. Amén. Así que vamos a Mateo capítulo 5, versículo 3, y vamos a dar lectura para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, hermanos. Leamos entonces la palabra del Señor y leemos de esta misma manera. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Vamos, repitamos todos juntos. ¿Qué le parece? Y decimos: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Oramos al Señor y le pedimos la ayuda al Espíritu de Dios. Buen Dios y Padre, soberano Dios del cielo y de la tierra, te damos gracias porque tú eres fiel, tú eres grande y maravilloso. Señor, te bendecimos porque tú hasta aquí has sido fiel a nuestras vidas. Señor, venimos a presentarnos y a pedirte la guianza, tu ayuda, Señor, y la fortaleza de lo alto hacia la vida de nosotros. Bendice al oyente, bendice las vidas, bendice las visitas que están en medio de nosotros. Padre, te damos muchas gracias en Cristo Jesús. Amén y amén. Tenga la amabilidad de tomar su lugar. Muchas gracias. Yo hoy quiero hablar bajo el tema de quiénes son el reino de los cielos. De quiénes son el reino de los cielos. Ese es el tema que hoy quiero hablar con ustedes, que yo sé que es importante entender que cuando hablamos nosotros del reino de los cielos, es importante mencionar quién escribió ese capítulo 5 o ese evangelio. Y la Biblia nos enseña que es el mismo autor de este evangelio, que es Mateo. Mateo escribió este evangelio y lo escribió y lo dirigió exclusivamente en aquel tiempo a un grupo de gente, y eso fue a los judíos. Por esa razón es que se cree y se dice de que él utilizó el reino de los cielos. Hubiera utilizado mejor el reino de Dios, se hubiese escuchado mejor y con un sentido mejor en esa parte de entender y de así de poder presentar hoy en este tiempo el evangelio. Mas sin embargo, sabemos de que el evangelio de nuestro Señor Jesucristo es claro, es evidente y es muy sencillo de poder entenderlo. Pero esa palabra de los cielos, claro, el evangelista se está refiriendo a Dios, porque ¿quién es el que vive en el cielo si no es Dios? ¿Quién es el dueño de todo el universo si no es Dios? Sino sencillamente él no ocupa la palabra Dios y usa la palabra cielos para referirse a Dios. La razón porque los judíos no usan el nombre de Dios, sino que para ellos es muy delicado usar la palabra Dios como referirse a Dios, porque es una blasfemia para ellos. Por esa razón es que ellos le atribuyen diferentes nombres a Dios: Jehová, Rafa, Jehová, Nisi. De esa misma manera, o el Creador, de esa misma manera ellos se refieren a Dios para no poder ofender a Dios, porque recordemos que desde el primer momento que se le dan los mandamientos, se le dice que no tendrían el nombre de Dios en vano. Entonces para ellos es delicado, y ese es el pensamiento del evangelista, y por esa razón es que él no usa la palabra Dios, sin embargo se está refiriendo a Dios. Entonces hablamos que es el reino de Dios. ¿Alguien está aquí? Bueno, entonces es importante entender que cuando hablamos, mis amados hermanos, de este versículo, que es interesante mencionar, es de la misma manera pensar de lo que la Biblia nos enseña en Mateo capítulo, vamos a la Biblia, donde leímos en el capítulo 5 de lo que es el evangelio de Mateo. Y es interesante pensar lo que la Biblia nos enseña desde el primer versículo que leímos. Capítulo 5 dice el versículo 1: viendo la multitud, subió al monte, dice la Biblia, y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca, la Biblia dice, les enseñaba. Y de ahí es donde él arranca
un número o una serie de enseñanzas a la vida de los discípulos. Entonces, aunque mucha gente hoy en día han dicho y se han atrevido a decir de que esas enseñanzas que el Señor dejó fueron para solamente aquel tiempo y para un grupo exclusivo de gente, de lo que muchos enseñan y predican, de que no se refería en absoluto a lo que es la iglesia, sino que sencillamente se quedan en la parte de lo que es antiguamente. Aunque la Biblia nos enseña que hay muchas partes de la Biblia, sí, que no podemos utilizar de lo que es la ley, porque fueron cosas muy directas a la vida del pueblo. Pero en lo que concierne a la vida espiritual, a lo que es el trato de Dios a la vida con el hombre, la Biblia, desde el principio del Génesis hasta el final de lo que es el Apocalipsis, entendemos que toda la palabra es para el trato del hombre. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que la Biblia fue inspirada por el Espíritu de Dios para enseñar, para redarguir, para corregirnos. Entonces, toda la Biblia es de bendición y de enseñanza a la vida espiritual del hombre. Entonces, mucha gente, aunque duden y renuncien a todo ello, de una manera vemos el mensaje aquí en este versículo que conlleva, hermano, a la vida del cristiano. Y aquí podemos ver no solamente del tiempo pasado, sino también del tiempo presente. Entonces, el mensaje no solamente fue para el tiempo de los que estaban escuchando, sino que también es para el tiempo de los que hoy nosotros estamos escuchando. Y no solamente para nosotros, sino para todos los tiempos, hermano, que han de venir, y de todos aquellos que se han de convertir al evangelio de Jesucristo. Entonces, hablamos aquí de todos los tiempos, de todos los verdaderos discípulos en el Señor. Es un mensaje que nos muestra la necesidad aquí absoluta de lo que es nacer de nuevo y de la gran bendición que experimentan aquellos que viven de acuerdo a las enseñanzas del Señor. Entonces, cuando nosotros hablamos con esto en mente, empezamos aquí el primer punto para poder entender lo que el Señor quiso dejarles a ellos claros en la vida en aquel tiempo como hoy a nosotros, y es comenzar con esta parte de la bienaventuranza. Pero es interesante pensar que el Señor abre este tema usando la pobreza, que ese es el punto importante del que queremos también dialogar. La pobreza para poder referirse a lo que es el reino de Dios. Porque entendamos de que no todos heredarán, o todos vivirán, o todos permanecerán o serán parte del reino de Dios, sino aquí se está hablando de un grupo exclusivamente que serán bienaventurados. Entonces, cuando nosotros vemos aquí esta parte que para nosotros es importante pensar, vemos que entendamos que las bienaventuranzas que nos mostrará aquí de una manera el carácter cristiano, lo que debe de ser en todos los cristianos, las características que se manifiestan en todos los cristianos, aunque no por las imperfecciones tal vez de que nosotros seamos como pecadores humanamente hablando, generalizando la palabra, no tal vez en todo se vaya a manifestar las características iguales unas que otras. Tenemos que entender esa parte. Pero entendamos aquí que aunque tal vez no tengamos esas cualidades de las que nosotros podamos tener por cuestiones tal vez de nacimiento natural, pero entendamos de que hay situaciones que se van a ir desarrollando en la vida de cada uno de nosotros, pasando el tiempo y hablando de la vida cristiana. Porque mucha gente no sabía que podía hablar, pero cuando entra el evangelio, después hay que decirle: ya párele, porque ya mucho habla, ¿verdad? Como nos lo decían a nosotros. En lo especial, en mi persona, hablo de mi persona. Yo era muy callado, yo era muy tímido. Ahora me tienen que hacer así, mire.
Ya, párenle, me dice, porque ya mucho habla. Entonces, hay algo que se desata en la vida de nosotros cuando nosotros venimos y recibimos a Cristo. Venimos a ser libres, venimos a tener un cambio, venimos a ser transformados, y cosas que nosotros pensábamos que no teníamos se vienen a desarrollar a través de la búsqueda, a través de la forma como nosotros creemos en Dios. En otras palabras, hay cosas que nosotros venimos a descubrir en nosotros que pensábamos que no teníamos. Entonces, es interesante pensar que a través del Espíritu de Dios es que nosotros somos transformados por el poder de Dios. Entonces vemos la acción del Espíritu Santo. Entonces aquí podemos entender que al principio de lo que hoy queremos hablar, de este estudio, donde se establecerá una diferencia clara entre el cristiano y el no cristiano, entre el que vive para sí y el que vive para el mundo, porque de eso tenemos que dejar bien claro, de que cuando hablamos del reino de Dios y de los que viven dentro del reino de Dios, o de los que van a vivir dentro del reino de Dios, entendamos de que son gente exclusiva, gente especial, gente importante, tal vez no en el mundo, tal vez no del mundo, tal vez no de los amigos, pero sí para Dios, que esa es la parte que hoy nos fascina entender de que el reino de Dios, hay gente que vive para ese reino, pero también hay que entender que hay un reino de las tinieblas, donde también hay gente que vive en ese reino de las tinieblas. Y ese reino de las tinieblas es donde reina el pecado, es donde reina la maldad, y donde el rey de ellos, o el príncipe, como la Biblia le llama, es Satanás. Entonces hay dos reinos, el reino de Dios y el reino de las tinieblas. Entonces tenemos que dejar clara bien esa parte, entender la diferencia en lo que es esas dos clases de reino. Entonces el que vive para sí como el que vive para el mundo. Entonces el que vive para el mundo vive para el reino de las tinieblas, y el que vive para el reino de Dios vive para la gloria y para la honra y para poder agradar a Dios en la vida. Ahora, entendamos aquí esta parte, porque cuando empezamos aquí con la primera bienaventuranza, que es la clave de lo que sigue a continuación, podemos describir de una manera los ciudadanos del reino de Dios. Entonces, hablamos aquí que los bienaventurados, la Biblia dice los pobres en espíritu. Entendamos que la Biblia nos enseña que son los pobres en espíritu, no de espíritu, sino en espíritu, que esa es la gran diferencia. Entender cómo la Biblia nos enseña ese pasaje tan interesante, porque la Biblia dice: porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces, entendamos aquí esta parte tan interesante de lo que son las bienaventuranzas. Bienaventurados, vamos a definir esa parte, porque es importante que definamos esa parte. ¿Qué es lo primero que leemos en estos tres aspectos importantes que vamos a estar considerando en este capítulo 5? Número 1 es bienaventurados, y el objetivo aquí que identifica y es a un grupo en sí o en particular de un grupo de personas. Y aquí vemos que se refiere a un tipo especial de personas. No todos deben de ser de una manera calificados de esta manera, sino algunos. Entonces aquí entendamos como dice la Biblia: muchos son los llamados y pocos los escogidos. Entonces hablamos de que sino algunos, pero los que así son calificados, entonces se les puede llamar. ¿Cómo se define la palabra bienaventurados? La palabra bienaventurado, la traducción de una manera se puede definir de una manera que incluye el significado ser felices o dichosos y afortunados. De esa manera es que se traduce la palabra bienaventurados, de la manera felices o dichosos. De esa manera es que podemos nosotros entender esta definición. Pero yo le pido por favor que me tenga un poquito de paciencia, porque vamos a definir esa parte tan interesante de lo que para nosotros hoy significa esta palabra. Así que entendamos esta parte. Pero esta palabra o esta traducción se queda corta, se queda muy corto a lo que en realidad quiere decir
bienaventurado, porque la traducción o la definición solamente se queda en lo que es más que feliz o más que dichoso, pero hasta ahí nomás se queda. Pero cuando hablamos nosotros de lo que la Biblia a nosotros nos enseña de ser dichoso o de ser feliz, es algo muy diferente a lo que la definición literaria o literaturamente hablando lo define. Es entender que va más allá de lo que es el pensamiento humano, va más allá de lo que el hombre puede pensar, va más allá de lo que nosotros mismos podemos pensar, incluso de servir, de tener la bendición de Dios, porque muchos pueden malinterpretar la bendición de Dios. Hay gente que a todo le llama bendición de Dios. Usted tiene que entender que no todo es bendición de Dios. Entonces tenemos que entender que lo que Dios a nosotros nos da, lo da de una manera muy, muy especial, que no a todo mundo se lo da. Lo que a usted Dios le ha dado es algo muy exclusivo, algo muy especial, que no a todos se les ha dado. Y si se les ha dado a más de uno, eso quiere decir de que son muy especiales, porque todo lo que nosotros recibimos de parte de Dios todos los días, hermano, ahora entendamos, tampoco es por nuestra propia fuerza, no es por nuestros méritos, no es por nuestra forma de ser físicamente, sino es algo que debemos de marcar, es por la gracia y la misericordia de Dios que tiene a la vida de cada uno de nosotros. Pero déjeme seguir explicando esta parte, porque es importante que entendamos aquí, porque no indica el grado de esta felicidad. La traducción no define el grado de la felicidad, nada más dice que es más que feliz y más que dichoso, pero no define el grado, si es 1, 2, 3, 4, 5 o hasta el 10. No define en qué nivel queda la felicidad o lo dichoso. Entonces, cuando hablamos de felicidad, entendamos de que la felicidad se puede encontrar en muchos lugares. Se puede encontrar en un viaje, se puede encontrar cuando le aprueban el crédito a alguien, se puede encontrar cuando está a punto de casarse o cuando se está casando. Hay una felicidad cuando le entregaron las llaves de su carro nuevo, cuando le dijeron que está aprobado para su casa, cuando recibió tal vez la buena noticia, el trabajo es suyo. Bueno, de esa manera es que nosotros podemos definir la felicidad. Pero recordemos que la felicidad que nosotros podemos experimentar en la vida es pasajera, porque en algún momento de la vida nos vamos a cambiar de trabajo, en algún momento de la vida vamos a tener que cambiar de carro o de casa. Lo que no debemos de cambiar es de mujer ni de hombre. No dijeron amén. Bueno, entonces entendamos esta parte rápidamente. Que para nada quiere decir tampoco buena suerte, ¿ok? Porque para mucha gente puede ser una mala interpretación y pueden decir, entonces yo tengo buena suerte porque a mí siempre me va bien. No es eso en realidad a lo que la Biblia o lo que hoy nos queremos referir, sino los que se describen en esta bienaventuranza son muchos más que felices, dichosos o afortunados. No es una felicidad pasajera. Recuérdese que esto es algo que de una manera no se obtiene a través de títulos o nuevos empleos o cargos, como acabamos de mencionar, ni siquiera por obtener algún bienestar material, sino la felicidad aquí estamos hablando de una felicidad completa, no una felicidad que es pasajera, sino es una felicidad completa, que la Biblia nos enseña que esta felicidad se vino para quedar a la vida de nosotros. Por ejemplo, el mismo ejemplo que nos da nuestro Señor Jesucristo cuando habla de la paz del mundo, que Él mismo dice y nos dice: mis paz os dejo y mis paz os doy. Y Él da el ejemplo y dice: no como el mundo la da. El Señor dice: no como el mundo la da, y Él dice: yo os la doy. Entonces entendamos que la paz de Cristo en la vida del creyente no es una paz pasajera. La paz de Cristo es una paz permanente, es eterna en la vida de nosotros, siempre y cuando nosotros
la queramos tener para toda la vida, porque hay personas que no quieren tener la paz de Dios todo el tiempo, o decir verdad, vivir para Dios todo el tiempo, porque hay gente que hoy está sirviendo a Dios, hoy le dice así a Dios, y mañana le dice tal vez, y pasado le dice yo ya no quiero nada contigo, le dice a Dios. Entonces no toda la gente quiere vivir bajo ese orden o esa voluntad de Dios. De la misma manera hablamos de la felicidad de lo que para nosotros es la bienaventuranza. No es una felicidad de lo que allá afuera se vive o de lo que allá afuera se dice, sino la felicidad de lo que la Biblia nos quiere enseñar. Es una felicidad completa, donde ahí en esa esfera de felicidad ya no entra nada más para poder llenar, porque ya está lleno. Ya está lleno. Nosotros o el cristiano no busca cosas en la vida para poder llenar el vacío. No, ¿por qué? Porque ese vacío ya está lleno. ¿Me explico? Ahora hay gente que siguen todavía buscando, porque entendamos, todavía hay un vacío, y ese vacío todavía Cristo no lo ha llenado. Si todavía Cristo no ha llenado ese vacío, entonces entendemos que todavía está buscando lugares para poder sentirse bien. Va a esto, toma aquí, toma allá, hace aquí, tiene que ir a fiestas, tiene que ir a bailes, tiene que tomar, tiene que fumar, tiene que hacer esto para sentirse bien. ¿Por qué? Porque Cristo todavía no ha llenado el corazón o el vacío que tiene la vida. Pero todos aquellos que ya Cristo llenó nuestro vacío, ya no hay necesidad de echarle más, porque ya está lleno. Ya está lleno. Yo hago la pregunta en esta hora: ¿cuántos están llenos de Cristo? Yo sé que no todos respondieron. Entonces no es el título, con todo el respeto, no es la posición de trabajo que lo va a llenar a usted, no es lo que podamos tener en la vida. Eso es algo que es parte de la vida y que en un momento trae la felicidad, trae el gozo, trae la alegría. Pero eso no es el todo del hombre, porque entendamos que siempre vamos a necesitar todo eso para sentirnos bien. Pero cuando el individuo, la persona, tiene a Cristo en la vida, tiene a todo. Y el que tiene a todo, hermano, no necesita de todo de la vida para sentirse bien, porque ya se siente bien en Cristo. Todo lo que viene es para disfrutarlo, es para gozarse, es para poder tenerlo y poder tenerlo con los suyos, pero no es para sentirse que está bendecido, porque ya está bendecido. ¿Cuántos están ya bendecidos aquí? Entonces hablamos de la felicidad verdadera, que no es producto del trabajo humano, sino que viene directamente de Dios, que es producto de su bendición. Y Proverbios nos lo aclara un poquito más. En 10:22 nos enseña esta gran verdad que es importante. Y Proverbios 10:22 dice: la bendición de Jehová es la que enriquece. Le voy a dar tiempo para que abra su Biblia. O no sé si ya la pusieron. Ahí está, mire. La bendición de Jehová es la que enriquece. ¿Qué es lo que enriquece al hombre? La bendición de Dios. Amén. Ahora, entendamos esta parte que es importante. Y sigue diciendo y dice, y no añade con ella, porque la bendición de Dios es lo que me hace a mí estar feliz, que es todo lo contrario de tristeza. Quiere decir que el que no tiene la bendición de Dios vive triste todo el tiempo, no sonríe, no se goza, no tiene sentido de vida, no hay en él alegría. Entonces, ¿cómo es que dice que tiene la bendición o que tiene a Cristo? No, el que tiene a Cristo tiene vida. ¿Alguien dice amén? El que tiene a Cristo se goza. El que tiene a Cristo tiene vida, tiene esperanza, tiene anhelos, tiene futuro. Aunque le esté yendo mal de la patada,
hermano, el cristiano que tiene a Dios dice: si hoy me está yendo mal, mañana me irá bien. Amén. Entendamos de que no todos los días son buenos, entendemos, claro. Pero entendemos que los hijos de Dios tenemos esperanza en Cristo y tenemos promesas de vida, tenemos promesas de gloria, tenemos esa promesa que Dios siempre traerá buenos días a nuestras vidas. Oiga, qué tremendo, ¿verdad? Los momentos difíciles que pasamos en la vida, pero hay algo interesante de que no todo el tiempo estaremos en esa misma condición de vida. Dios tiene un cambio para nosotros, y es un cambio de vida, un cambio de gloria. Cuando nosotros sabemos, y voy a usar la palabra ya para poder entender este punto, cuando nosotros sabemos depender de Dios. Entonces es interesante pensar de que esta clase de gente que viven, o estos ciudadanos del reino de Dios, porque estamos hablando de los ciudadanos del reino de Dios, estamos hablando de los que a los que les pertenece, o los que viven dentro del reino de Dios. Entonces, a este grupo selecto de gente son dignos de ser felicitados, pues. Hay que felicitarlos. Y de una manera entendamos que la concordancia Strong traduce entre los significados de esta palabra el ser supremamente bendecidos, y por lo tanto son aquellos dignos de ser felicitados. El diccionario lo define de una manera supremamente, y cuando hablamos de la supremacía o supremamente, esa palabra es muy fuerte. Esa palabra no podemos encontrarla humanamente desarrollada en ningún mortal, pero sí la podemos encontrar en la Biblia, y solamente se puede dedicársele y llamársele a Dios, que es el supremo Dios, que no hay otro como Él. Él está sobre todas las cosas. Aunque hoy se le puede llamar la Suprema Corte, y se le puede darle, ¿verdad?, esa palabra a lugares, ¿verdad?, donde se puede tratar cosas de ley, de que de ahí ya no hay nada allá. Pero cuando hablamos de Dios, la Biblia nos enseña que Dios es el que tiene el poder y tiene el control. Entonces, la definición de lo que es bienaventurados y de lo que la felicidad aquí viene hoy a tomar nuestro tiempo de pensamiento, la definición de este diccionario lo define como algo supremo, algo demasiado alto, algo que humanamente hablando, físicamente, mentalmente, sabiamente, humanamente hablando, no se puede obtener. Esto viene exclusivamente de alguien superior, y ese es Dios a la vida del hombre. Dice que la persona que nada en la vida lo puede hacer feliz, solamente algo, y ese es Dios, es entender de que eso solamente Él puede hacerlo, sentirse bien aún en momentos de dolor, en momentos de necesidad, en momentos de angustia, en momentos de quebranto. El poder decir gracias Dios, eso es de locos, hermano. Eso no es normal. Eso no es normal. Eso es de locos. Es decir, ¿cómo es que este hombre, esta mujer todavía sonríe cuando está yéndole mal? Es porque es muy sencillo para nosotros entender dentro del reino de Dios que nosotros, aunque estamos pasando por momentos difíciles, porque aún siendo hijos del reino o ciudadanos del reino de Dios, no quiere decir que no vamos a pasar necesidades en la vida, porque todavía estamos en esta tierra. Mientras estemos en esta tierra, nos vamos a enfermar, vamos a tener momentos de escasez, vamos a tener momentos, cuestiones difíciles. Pero algo que debemos de hoy aprender es que dentro de este reino hay alguien que tiene el control de nuestra vida, y ese es el Rey Jesucristo. Entonces entendamos esta parte que es maravilloso, porque cuando aquí hablamos de la palabra supremamente bendecidos, son de una manera las personas, aquellos que viven dentro del reino, de la manera que hoy nosotros podemos felicitar y admirarlos,
por lo que han recibido. Y es también entender que de una manera son supremamente bendecidos. Debemos de hablar aquí de dos cosas. Primero es que este supremo bien, entendamos que viene de Dios. Y la segunda, que no es un logro humano. ¿Por qué no es un logro humano? Porque cuando hablamos dentro del reino de Dios, ahí no entra nada humano. Ahí es Dios en lo que es la vida del hombre. Cuando hablamos del reino de Dios, es lo que menos a nosotros, ¿cómo podemos decir? Nos llama la atención y nos cuesta entender el reino de Dios. El reino de Dios, entendamos de que no es como se vive aquí en el mundo físicamente. El reino de Dios es un reino espiritual. Es un reino que vino a establecerse en los corazones de los hombres, en la vida de la iglesia, en la vida de aquellos que creyeron y que han creído, y de los que creerán en la vida de la persona de Cristo Jesús. El reino no es un reino humano como lo entendieron los judíos cuando Jesús apareció. Jesús, para ellos, aunque no lo recibieron como rey, ellos esperaban y siguen esperando al rey que entre en un caballo blanco, con una capa puesta encima, con una gran espada, para decirles: hoy he venido para liberarlos. Esa era la mentalidad humana de Israel. Pero cuando lo vieron entrar en un asno a la ciudad de Jerusalén y ver a aquel hombre humilde, sencillo, ellos rehusaron en recibirlo, renunciaron a Jesús. Dijeron: no, hombre, si este es el hijo del carpintero, y de ahí que va a salir, dijo alguien, de Belén de Judea. Ahí no hay nada que esperar de ahí. No vieron lo que había dentro de él, sino que ellos esperaban un rey, esperaban un reino, humanamente hablando. Hoy entendamos que el reino del que estamos hablando no es humano, es un reino espiritual. Pero sí debemos de marcar algo importante, que es más poderoso que un reino terrenal, porque el reino de Dios es un reino poderoso, porque en ese reino el que gobierna es Él, es Cristo. La Biblia dice que Él es Rey de reyes y Señor de señores. Nadie en la vida podrá hacerle frente a este rey, porque este rey es Dios. Y nadie en la vida ha podido, aleluya, vivir para poder contarlo. Entendamos aquí que son bienaventurados los que han sido supremamente bendecidos por Dios. Pero ¿quiénes y por qué razón son supremamente bendecidos? Esa sería la pregunta para poder entender aquí la parte que queremos mencionar como punto número 2. Y es que la Biblia habla de gente, como para poder entenderlo humanamente. Y lo que mencionaba, que el reino de Dios es diferente a nuestro pensamiento, es que para nosotros fuera algo que tal vez no fuera difícil entenderlo, porque el versículo dice que son los pobres los que son del reino, o los dueños del reino, o los que viven en el reino, o los que gobernarán en el reino, son los pobres. Y para eso la mentalidad humana no entra, pues, porque entonces diríamos: para entonces entrar al reino de Dios necesito ser pobre. Pero aquí no se está refiriendo a la pobreza física, sino se está refiriendo a la pobreza espiritual. Y para poder entender la pobreza espiritual necesitamos explicar esto, porque la pregunta aquí sería: ¿quién es un pobre espiritual o en espíritu? Que esa es la parte que hoy nos interesa pensar en este segundo punto interesante, porque en este segundo punto la reflexión en la primera bienaventuranza, nuestro Señor Jesucristo logra captar y mantener la atención aquí en su auditorio libre. Y estamos hablando en aquel tiempo que fue en un campo abierto. Aquí les declarando algo totalmente contrario a lo que sus oyentes de una manera estaban acostumbrados a escuchar en aquel tiempo. Y hablamos de cultura. En ese momento no se admiraba de una manera algo, ¿cómo podemos decir?
de esa manera, sino era algo que se podía ver como algo contrario de esa forma de pensar. Sin embargo, el Señor vino a darles esa enseñanza para que ellos pudieran entender de que el poder ser parte de ese reino espiritual no tenía que ver nada con la vida física. Esa es la parte que hoy debemos de entender. Como acabamos de mencionar, no es mi trabajo, no es mi educación, no es mi finanza, sino es mi corazón la que me va a definir, el que me va a definir a qué bando o a qué reino es que yo voy a pertenecer. Pues no es por lo que yo haya nacido o donde yo haya nacido, o porque yo venga de un hogar cristiano, o porque mi padre, mi madre fueron misioneros, fueron predicadores, fueron ancianos de la iglesia, fueron maestros, incluso hayan sido hasta pastores. Pero eso no me equivale a mí ser parte del reino de Dios si yo no entro por la puerta que es Cristo Jesús. Entonces entendamos bien esta parte que es interesante para nosotros, de lo que se refiere a la Biblia, o a quiénes es que se refiere la Biblia cuando habla pobres en espíritu. Entonces entendamos aquí que los oyentes estaban como desubicados, estaban así como descontrolados al escuchar las palabras del Señor, como pienso que tal vez haya aquí alguno entre nosotros. Algo que de esa manera ellos pudieron tal vez no entenderlo por la forma en la cultura en la que ellos vivían, pero de esta manera el Señor les dice: bienaventurados, les dice en otras palabras, supremamente bendecidos, ¿quiénes? Los pobres en espíritu. Algo raro pasa aquí para nuestro entendimiento natural, y hablamos de nuestra caída pecaminosa. Sí, claro que sí. ¿Cómo sí? Como el decir el Señor con esto. Debemos de empezar aquí para poder declarar esta parte importante y entender, mis amados hermanos, de que nosotros como pecadores, como personas que hemos fallado y que de una manera nos hemos quedado más en el pecado que en la santidad de Dios, porque de una manera tenemos que entender que nosotros estamos más acostumbrados a vivir a lo malo que a lo bueno, porque nuestra naturaleza es pecaminosa. Nuestra naturaleza no va acorde o de acuerdo a lo establecido por Dios, sino es hasta que tenemos la regeneración a través de la gracia, a través de la persona, a través de la sangre, a través del pacto redentor que es en Cristo Jesús. Entonces ahí es donde venimos a ser libres por la gracia bendita de Dios. Venimos a ser nosotros transformados por el favor de Dios, y de esa manera venimos a entender en la vida de que el hombre sin Cristo vive lejos, desamparado. Y no solamente eso, sino que también lo entendemos físicamente, de que es una persona pobre, si así podemos hoy definirlo, hermano, en esa parte. Para entender esa parte de lo que estoy hablando, de lo que una persona no tiene a Cristo, y puede la Biblia definirlo como una persona pobre. El libro de Apocalipsis le regaña a la iglesia en el capítulo 3 y en el versículo 14, solamente para poder entender como un ejemplo. Mira lo que dice la Biblia. Vaya conmigo, por favor, Apocalipsis en el capítulo 3, y mira lo que dice el versículo 14. Y le dice el Señor a la iglesia de la Odisea, y le dice: escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Versículo 15: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio, le dice, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres. Aquí la palabra que nos llama nuestra atención es, le dice: tú eres un desventurado, miserable, pobre,
ciego, y le pega en el corazón y le dice: desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado, le dice, en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Ahora, este es el ejemplo sencillamente para entender la desnudez de la vida del individuo cuando se ha alejado de la verdad de Dios. Entendamos esta parte, porque el mensaje de la iglesia a la Odisea es muy diferente al mensaje que les está dando el Señor a los discípulos. El mensaje del Señor en las bienaventuranzas le está hablando para dar a conocer quiénes son los que viven dentro del reino, o los que van a vivir dentro del reino, o quiénes son o cómo deben de ser los que viven dentro del reino. En el mensaje de Apocalipsis a la Odisea los está exhortando, los está regañando para que regresen, porque se habían alejado, pero de una manera creyendo ellos que estaban bien, pero estaban absolutamente mal delante de Dios. Entonces el mensaje de la Odisea es fuerte, es exhortativo, es definitivo, y le dice: si no te arrepientes, te voy a cortar, te voy a quitar el candelero de tu lugar. Necesitas arrepentirte hoy para que la gracia de Dios, de esa manera, así parafraseando, siga contigo. Necesitas hoy arrepentirte. Pero en el mensaje del Señor a los discípulos de las bienaventuranzas es un mensaje que está aclarando quiénes son los que viven dentro de ese reino, que es muy diferente. Pero el punto que yo quería mencionarle era de la manera como piensa el hombre que vive pensando estar bien, cuando en realidad la Biblia nos enseña que el hombre que no vive de acuerdo o de acuerdo a la voluntad de Dios, Dios lo ve como desnudo, pues lo ve pobre, que es todo lo contrario a la pobreza que hoy estamos dialogando. ¿Me explico? Porque la pobreza que estamos hoy dialogando es la que lo va a llevar a vivir adentro del reino de Dios. La pobreza que el Señor está mencionando en el libro de Apocalipsis es la pobreza de pecado, la pobreza de rebeldía, la pobreza de alejamiento, la pobreza de todo aquello que piensa creer llenarle la vida cuando en realidad está vacío. Porque hay gente que piensa que viven, que están bien por lo que tienen. No es así. Ahí es donde calificamos lo humano para poder entender que estoy bien con Dios. Lo humano no te va a definir cómo tú estás o cómo yo estoy con Dios. Lo que nos va a definir es cómo nosotros obedecemos y vivimos a las ordenanzas establecidas por Dios dentro de la palabra. Entonces son dos cosas muy diferentes. Entonces el Señor está hablando de una pobreza, y esta pobreza de una manera no es una pobreza económica, no es una pobreza social, no es una pobreza física, no. Entonces el comentarista declara de una manera acertadamente que la pobreza no garantiza la espiritualidad. Algo que debemos nosotros hoy entender bien hoy es que mi pobreza no me va a definir, hermano, como se pueda malinterpretar lo que el Señor habló de Lázaro. Se recuerda el mendigo con el rico, que la Biblia dice que el rico se daba grandes banquetes, y de esa manera dice la Biblia que Lázaro estaba a la puerta de aquel hombre mendigando, y la Biblia dice que los dos murieron. Solamente que la Biblia dice que el rico, cuando despertó en un lugar de tormento, y cuando despertó Lázaro, la Biblia es clara que dice que cuando murió lo tomaron dos ángeles y lo llevaron al lugar de descanso. Y la Biblia dice que cuando aquel rico abrió los ojos, pudo ver, hermanos, al padre Abraham juntamente ahí cerca a Lázaro. Entonces entendemos que los dos fueron a diferentes lugares, pero eso no quiere decir que el rico tiene que irse para el infierno y el pobre se tiene que ir para el cielo. No es así esa parte. Cuando hablamos de la parte pobre, no nos referimos de la manera como vestimos, del lugar como estamos o de lo que hacemos. Al contrario, yo pienso que la pobreza, hermano,
es una forma, ¿cómo podemos decir? Si la llamamos de maldición o si la llamamos forma de la culpa del pecado. Porque yo pienso que en Cristo nosotros debemos de saber que somos bendecidos por Dios. Pero mucha gente, hermano, piensa que se sienten bien viviendo de una manera físicamente, pensando que tienen la gracia y la bendición de Dios, sufriendo todo el tiempo. Con esto yo no quiero decir que el que está sufriendo esté mal. Si es un trato de Dios, hermano, eso es un trato de Dios. Pero que Dios a nosotros nos manda a que seamos bendecidos, a que seamos prosperados, a que cambiemos cada día y crezcamos. Esa es la parte de la bendición de Dios a la vida del pueblo, a la vida de los hijos. Nosotros tenemos que cada día saber que Dios ha venido para bendecirnos, para cambiarnos, para darnos alegría, para darnos, hermano, un tiempo de gozo a nuestro corazón. Pero volvamos al punto. No se está refiriendo a los pobres económicamente, sino cuando aquí se menciona la pobreza, esto aquí no garantiza una vida espiritual. Creo que de una manera todos los que de una manera hemos evidenciado la vida cristiana, no es necesariamente los pobres económicamente, hermano, que deben de creer en Dios. Aunque déjeme decir una parte importante. Yo pienso que la necesidad nos debe de empujar cada día a acercarnos a Dios. Sin embargo, hay gente que no lo hace. Hay gente que no lo practica. Hay gente que no, hermano, tiene esa devoción. Me refiero a este país. Me refiero a esta nación. Porque si hablamos de nuestros países, de donde yo vengo, yo no sé de donde usted venga, pero de donde yo vengo, hermano, la necesidad empuja a la gente a acercarse a las iglesias y a servir mejor a Dios. Porque no hay otro camino, no hay otra forma de poder sentirnos bien que en Dios. Hablamos de Centroamérica, de donde yo vengo, de Guatemala. Hermano, las iglesias están abarrotadas allá del evangelio. Hermano, la gente llega día y noche y ellos tienen que trabajar, llegan enfermos, llegan como sean, no tienen carro como usted aquí, hermano. La gente llega de lejos, llega bajo lluvia, bajo frío, bajo todo lo que pueda haber, pero están ahí en la iglesia porque tienen una necesidad. La necesidad nos debe de obligar a buscar a Dios. Pero en este país, lastimosamente, no es así en todos. No es así en todos. Lastimosamente en este país tenemos un problema muy serio, y es que la comodidad nos está matando a muchos. Porque mientras más tenemos, más queremos. Y mientras más tenemos, más queremos. Y mientras más tenemos, más queremos. Y más queremos, y más queremos. Si tuviera, hermano, 32 horas el día, yo le aseguro que trabajaríamos más de lo que trabajamos. Y yo pienso que probablemente ahí alguno diga: ¿por qué no tuvo 12 días la semana para trabajar más? Porque hay muchos que no se conforman con 6 ni 7 días, hermano. Porque algunos dicen: yo llegué al norte a trabajar. Y se respeta, no me malinterprete. Pero algo que debemos hacer es de darle un tiempo a Dios, porque de Dios es la vida y a Él se la debemos. A Él le debemos todo. A Él le debemos todo. Entonces, entendamos esta parte rápidamente. Muchos quisiéramos pasar de un grado a otro. Y hablamos de lo que es: yo no quiero ser pobre. Yo no quiero ser pobre, yo quiero ser rico. Yo no quiero vivir en esta pobreza, yo no quiero vivir en esta situación. Y es bueno anhelar. Es bueno que anhelemos. Es bueno que digamos: yo no me quiero quedar en esta situación. No me malinterprete al entender que lo que acabo de mencionar. No, es bueno superarnos. Es bueno soñar. Es bueno pensar en grande. Dicen que aquí en Texas todo es grande. Cuando vienen de otros estados a visitarnos, nos dicen a nosotros: wow, todo es grande, hasta la comida, los platos de comida. Y cuando los hospedamos y les damos la cama grande, la king size, dicen: hombre, hasta la cama está grande aquí, le dicen a uno.
Yo les he dicho, y no han visto la de los otros hermanos, que no es king size, es doble king size. Juntan hasta 2 king size para hacer una cama. Dice, aquí todo es grande, dice, todo es grande, aquí se asusta la gente. Las casas, los terrenos y todo, wow, dice, qué bonito, aquí es grande. Esa es la parte. Entonces nosotros tenemos que pensar, hermanos, en pensar en grande. Alguien que está aquí en esta hora. Entonces, entendamos aquí esta parte. Muchas de las veces hay cosas que nos pueden robar el sueño, el engaño, la envidia y muchas cosas. Pero cuando nosotros nos enfocamos en el evangelio únicamente, nosotros podemos hoy mencionar que los pobres económicamente, el evangelio es para todos, no solamente para los pobres y para los ricos. El evangelio es para todos, pobres y ricos. Quiere decir que el que quiera salvarse en Cristo, no importa su nivel social, porque el evangelio es para todos. Ambos necesitan reconciliación con Dios. Así que los pobres en espíritu no son los pobres económicamente, sino los que aquí la Biblia nos enseña algo interesante, sino los que confían no en sí mismos. Entonces estamos detallando este punto. ¿Quiénes son los pobres? Son aquellos que no confían en sí mismos. De lo que nosotros hoy podemos mencionar hoy y que podamos de una manera entender lo que la Biblia nos enseña en lo que es la pobreza, como la carencia de bienes de este mundo, sino la confianza en sí mismo en contraste a la confianza en Dios. Entonces, cuando hablamos de lo que es la pobreza en espíritu, es lo contrario a la confianza en sí mismo. ¿Y cuál es eso? Es la confianza en alguien, y ese alguien es el único que nos puede ayudar, es el único que nos puede sacar adelante, es el único que nos puede dar en el momento de necesidad lo que nosotros necesitamos. Y ese no es el gobierno, que Dios bendiga al gobierno. Ese no es el doctor, que Dios bendiga al doctor. Ese no es las fuerzas de gobierno, por ejemplo la policía, el FBI, los bomberos. Dios bendiga todas esas fuentes de ayuda. No es el seguro social, Dios bendiga el seguro social. No es el patrón, que Dios bendiga al patrón. Sino aquí estamos hablando de alguien más superior y más grande, y ese es Cristo Jesús, quien viene a nuestro rescate cuando nosotros sabemos depender de Él en nuestra vida. Entonces, cuando hablamos pobres en espíritu, son aquellos que han sabido depositar su confianza no en lo que perece, sino en el que todo lo puede, y ese es Cristo. Déjenme explicar un poquito más, porque todavía tengo algo todavía que explicarles. Y es interesante pensar que cuando nosotros hablamos aquí, ¿quiénes son los pobres en espíritu? Sino aquellos que saben depositar su confianza en Dios. Esos son los pobres en espíritu. Porque cuando nosotros hablamos de lo que es, ¿cómo podemos mencionar esta parte? Qué bueno que llegaron los jóvenes, porque hay algo importante que tenemos que decirle a ellos. Hoy estamos viviendo en un mundo de cambios, en un mundo de transacciones, así le dicen allá afuera. En el mundo que vivimos de declaraciones. Yo declaro esto, que yo declaro lo otro, que yo declaro aquí. Estamos viviendo en un mundo de fantasía, en un mundo de tecnología avanzada. Estamos viviendo en un mundo, hermano, ¿cómo podemos decir de lo que se está viviendo de la forma auditiva y de la manera
de la forma visual de lo que para nosotros es un mundo, hermano, déjeme buscar la palabra, sencillamente de entender que es una pantalla. Como ejemplo, lo que tenemos aquí es una pantalla hoy en día de lo que se nos da allá afuera la vida. Y eso es peligroso, porque ya no se está viviendo una vida real, una vida, hermano, ¿cómo se puede decir? Palpable, sino una vida ficticia. Antes teníamos que tocar para poder entender y creer. Hoy, hermano, con un aparato, hacemos cambios. Con la voz, sencillamente damos órdenes con la voz y todo cambia el mundo. Tenemos problemas muy serios. Este es el mundo en el que estamos viviendo. Y es el mundo de nuestros hijos. Nuestros nietos van a vivir el día de mañana, donde todo lo que nosotros, y hablamos ya de los que somos de la tercera edad, yo me califico como la tercera edad ya, hermano, yo no sé usted. Aunque yo sé que aquí hay ya de la cuarta y de la quinta, ¿verdad? Donde antes le teníamos que dar vuelta al molino para poder sacar producto. Hoy no. Para poder comer solamente se abre un sobrecito, se le echa agua caliente y ya tiene comida. Sencillo. La cosa es muy diferente al tiempo que vivimos. Y yo sé que para nosotros, muchos de nosotros es un reto. Para los viejos, nosotros pues es un reto. Para la juventud no lo es. Es parte de la vida, porque ellos al nacer lo están viendo. Ya es parte de la vida. Para nosotros es un reto el poder conocer y adaptarnos a los cambios. El cambio de lo que vino a ser, hermano, el internet, hermano, los satélites, que trajo todo ese gran cambio, hermano, de la tecnología, lo que son los celulares, lo que son los relojes, lo que es, hermano, las pantallas, hermano, que son se pueden manejar sencillamente con el tacto. Bueno, todo lo que podamos trabajar, eso ha sido un reto para nosotros, porque no crecimos con eso. Hermano, yo me recuerdo el primer teléfono, hermano, que salió un ladrillo así, mire, hermano. Así que tenía que cargar en un estuche, en un maletín el teléfono. Los que tenían, hermano, teléfono en el carro, hermano, ocupaba casi, hermano, la mitad de los dos asientos, hermano, el teléfono. Y eso no cualquiera lo tenía. Hermano. Más cuando salió, hermano, como le digo, el teléfono ya que se cargaba en una maletita, hermano. Yo me recuerdo que, hermano, yo me encontré uno de esos, lo compré, hermano, y eso era pues un lujo. Aunque no lo pude conectar, pero yo me sentía pues bien. La tecnología nos vino a cambiar, pero fue un reto grande. Entonces, el mundo que vivimos hoy, el mundo en el que vivimos hoy, de una manera ha venido a cambiar el pensamiento, las perspectivas, ha venido a cambiar la forma de vida, y aún dentro de la iglesia, aún dentro de lo que es servir a Dios, amar a Dios, de lo que es tener una vida con Dios, nos ha venido a enfriar, nos ha venido a cambiar, al grado que hemos venido a poner nuestra confianza en lo que no es Dios. Entonces aquí es donde entra lo que Jeremías capítulo 17 nos enseña. Y mira lo que dice la Biblia en Jeremías 17, el versículo 5, que es interesante que lo lea conmigo. Yo ya quiero terminar, hermanos. Mira lo que dice Jeremías 17 y el versículo 5. No me voy a detener mucho en esto, solamente quiero mencionar algo. Y dice: así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta, dice la Biblia, de Jehová. Quiere decir que la Biblia nos enseña, el profeta hablando por la boca de Dios, que el hombre que confía más en el hombre,
y que ha cambiado el brazo del hombre por el brazo de Jehová, la Biblia dice, hermano, que es maldito. Que es maldito. Es lo que la Biblia dice. Maldito el hombre que confíe en otro hombre. Entonces entendamos esta parte que hoy para nosotros es importante. La confianza en sí mismo delante de Dios no es el ejemplo bíblico en lo que es en personajes de la talla de lo que es el apóstol Pablo, que es todo lo contrario a lo que la Biblia nos enseña aquí. Primera de Corintios, vaya conmigo. Y mire lo que dice Primera de Corintios en el capítulo 2. Y en el versículo 1 al versículo 5. Dice el versículo 1: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. Cuando el apóstol Pablo habla de palabras persuasivas, se está refiriendo al engaño. Como hablábamos el miércoles, vestida la mentira de verdad. Que ese es el problema que hoy en día tenemos en este mundo, en lo que concierne, y usamos la palabra religión. La gente hoy en día está más confiando en el hombre, está confiando más en el predicador, está confiando más en el maestro, está confiando más en todo lo que le dicen, hermano, que le va a ir bien, cuando en realidad la Biblia puede decir todo lo contrario. Estamos hablando de dos reinos. Hay un reino, el reino de Dios y el reino de las tinieblas. Dentro del reino de Dios hay garantía de vida, hay garantía de esperanza, hay garantía de bendición. Pero en el reino de las tinieblas solamente hay muerte y destrucción. Pero como hoy en día visten, hermano, la mentira con la verdad, hoy en día toda gente le dicen amén a todo lo que la gente dice. Si tú pactas, si tú haces esto, si tú haces lo otro, te va a ir bien. La Biblia no me dice eso a mí. La Biblia no me enseña. Entonces tengamos el cuidado de cómo nosotros muchas de las veces, hermano, la Biblia nos enseña, el apóstol Pablo, que no vino con palabras persuasivas o de engaño. La Biblia nos enseña en esta parte, dice el versículo 5: para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Que esa es la parte hoy que nos interesa. En donde el ejemplo del apóstol Pablo es que la confianza no debe de estar en el hombre, sino en Dios. Que es todo lo que Jeremías dice: maldito el hombre o el varón que confía en el hombre. Pero el apóstol Pablo dice: yo hoy vengo a ustedes a decirles que el centro de todo es Dios en la vida, porque lo único que yo vengo a presentarle es a Cristo y a Cristo crucificado. Yo no vengo con palabras persuasivas, yo no vengo para engañarlos, para quitarles el tiempo, para decirles, ay, qué bonito esto, qué bonito lo otro. No, yo vengo a decirles, dijo el apóstol Pablo, de que Cristo es la solución, de que Cristo es la puerta, de que Cristo aquí es el todo para nosotros, y Él debe de ser el todo de nuestra vida. Entonces, ¿de quiénes son el reino de Dios? Sino de los que saben confiar en ese Dios maravilloso. Yo estoy terminando con los que confían y dependen por completo de Dios. Punto 3: de ellos es el reino de los cielos. Y el reino de los cielos está presente hoy aquí con nosotros. El reino de los cielos es y debe de ser el futuro de todos y cada uno de nosotros, porque no hay otra forma de vida tan maravillosa que vivir dentro del reino de Dios. En el reino de Dios, recuérdese que hay felicidad completa. No es pasajera,
es completa. Y los que heredan ese reino, o los que viven en ese reino, y los que heredarán ese reino para toda una vida eterna, son aquellos que saben confiar en ese Dios maravilloso. Déjeme leer un último versículo con ustedes. Déjeme regresar a la memoria y déjeme leer un versículo interesante. Vamos a Isaías 57. Y el versículo 15. Déjeme ver si es el que quiero leerles. Isaías 57. Gloria a Jesús. 15. (57:15). Amén. Este es el que quiero leerles para terminar. Mira lo que la Biblia dice. ¿Ya lo tiene? Porque así dijo el alto y sublime. ¿Y se refiere a quién? A Dios, el que habita en la eternidad, cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. A mí me llamó mucho la atención este versículo. ¿Sabe por qué? Porque hay 4 lugares donde Dios habita. No sé si usted visualizó esa parte. Hay 4 lugares donde Dios habita. Número 1 es en lo alto. ¿Leyó conmigo? Y en su santidad. Es lo que dice la Biblia, ¿verdad que sí? Los lugares donde Dios habita en lo alto y en su santidad. ¿Y cuál es el número 3? Con los quebrantados de espíritu. Y número 4, con los humildes. Y ahí es donde están los pobres en espíritu. Donde Dios habita, habita con los humildes. Yo no sé si es el mismo el que está quebrantado. Aunque para mí, no me malinterprete, para mí puede ser que sea un momento de quebrantamiento donde Dios se acerca a la vida del que se quebranta. Y el que se quebranta es aquel que reconoce que solamente Él es el único que puede ayudarle. Pero su pensamiento puede cambiar al levantarse o al irse. Pero cuando hablamos de el humilde, esa es una condición de vida. La humildad es una condición de vida. No sé si sea la misma persona. El quebrantado de espíritu y humilde. Pero si son 2 diferentes. Pero algo que me llama la atención, que ahí Dios habita. Donde está el quebrantado y donde está el humilde. Ahora definamos la humildad para entender un punto mejor aquí, pues. La humildad no es de la manera como tú te vistes o de la manera como tú vives. La humildad es cuando tú reconoces que Dios es el único que llena tu vida. Porque tú puedes tener todo, tú puedes tener lo mejor, tú puedes tener todo. Puedes tener los mejores vehículos, puedes tener las mejores casas, puedes tener la mejor educación, puedes tener los mejores hijos de todo el mundo, puedes tener todo mejor. Pero si tú dependes de Dios, serás bienaventurado también. Porque tu confianza no está en lo que tienes, tu confianza está en el que da todas las cosas. Ahí es donde tenemos que estar. Ahí es donde está. La Biblia dice que donde está nuestro tesoro, ahí estará nuestro corazón. Y yo quiero hoy poner mi tesoro en Dios para que mi corazón esté ahí.
Entonces entendamos que la vida del humilde es entender dónde está nuestro corazón, dónde está nuestro pensamiento, si en lo que perece o en lo eterno. Yo quiero hoy pensar que nuestro corazón y nuestro pensamiento está en lo eterno, y ese es en Dios en la vida. No importa si físicamente seas pobre o seas rico, la Biblia hoy nos invita a confiar en Dios. ¿Por qué? Porque los que confían en Dios son aquellos que van a heredar el reino de Dios. Los pobres en espíritu son los que van a heredar el reino de Dios. Y los pobres en espíritu son aquellos que saben confiar día y noche. Son aquellos que saben esperar día y noche. Son aquellos que saben clamar día y noche. Son aquellos que dicen: Señora, hágase tu voluntad en mi vida. Oiga, qué ejemplazo del Señor Jesucristo, que siendo Dios se humilló, dice la Biblia, hasta lo más bajo. Entender que Él tuvo que sujetarse a lo humano. Él tuvo que humillarse, dice la Biblia. Y cuando Él sintió agonía en el Getsemaní, le dijo al Padre: Padre, si es tu voluntad. No es que se haya acobardado, no es eso, sino es que Él sintió la presión físicamente y dijo: si es tu voluntad que pase de mí esta copa. Hablando de la muerte, dijo: que sea tu voluntad y no la mía. Pero por eso la Biblia dice allá en el capítulo 3 de la carta a los Filipenses, que cuando Él murió, dice la Biblia que el Señor lo levantó y lo coronó y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Alabado el nombre del Señor. Quiere decir que la humillación que Él tuvo, el Padre lo recompensó sobre todo reino, sobre todo principado, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, en el cual se doblará toda la rodilla del cielo y los que habitan en la tierra, y aún de los que están abajo. Porque cuando alguien sabe humillarse, cuando alguien sabe reconocer la voluntad de Dios, Dios lo exaltará. Usted tiene que entender eso hoy en esta tarde, que cuando alguien se humilla, Dios lo levanta. Cuando alguien se humilla, Dios está ahí. Cuando alguien se humilla, Dios se acerca. Cuando alguien sabe humillarse, Dios responde. Alguien puede bendecir a Dios en esta hora. No vivas con tu altivez, no vivas con el saberlo todo. No seas sabio en tu propia opinión. No te engañes. Tu riqueza física, material, no te va a hacer feliz. El único que te puede hacer feliz es Cristo en la vida del hombre. Hay gente que piensa que todo lo tienen, y como todo lo tienen es feliz. No te confundas. Hoy es y mañana se puede ir toda esa riqueza. ¿Y dónde vas a quedar? Pero hoy Dios te invita a que pongas tu confianza en Él, porque en Él no hay sombra de variación. Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él es Dios soberano, Él es poderoso, que te puede sacar adelante en cualquier momento de la vida. Yo hago la pregunta, yo termino: ¿a cuántos Dios los ha sacado adelante en la vida? ¿A cuántos Dios les ha respondido? ¿A cuántos Dios los ha bendecido? ¿A cuántos Dios les ha dado en el momento de necesidad? Yo le felicito porque llegó en este día, porque esta palabra era para usted. Si sigues confiando en tu fuerza, tienes por seguro el fracaso. Pero si pones a Jehová como tu fortaleza y tu